Bosa, y en ese momento tiene un avivamiento en Bosa. Amén. Y el Señor le dijo anoche que viniera y le contara a la iglesia lo que Dios está haciendo en la iglesia de él. Ha habido milagros, salvación. Aquí, levanten sus manos. Yo siento el Espíritu de Dios aquí, hermano. Dios te va a entregar, se va a oír lo que Dios está haciendo en Bosa. Esto está ardiendo allá. Padre, yo te pido ahora, duplica la bendición, doble hora. Fluye, fluye. Aleluya. Pastor que estás aquí, mujer de Dios, ustedes van a llegar muy lejos. Ustedes son adoradores. Y este lugar es pequeño para lo grande que Dios va a hacer con ustedes. Y busquen otro lugar más grande, porque viene una gran cosecha de almas a través del ministerio de ustedes. Tu estilo ministerial es único, pero te voy a dar muchos jóvenes, dice Dios, y te estoy preparando para algo poderoso que tú anhelas, pero es algo mayor. Apenas estás viendo gotas, el aguacero no ha llegado todavía. Te sorprenderé. Mantente humilde como hasta ahora eres, sencillo ante mí. Y por cuanto amas mi presencia y te has mantenido limpio para mí, y eres un hombre que amas a su esposa y a los hijos, y amas este pueblo, prepárate, porque apenas son gotas que tienes. Una multitud se levantará y todo este sector será sacudido por tu ministerio.
Camila me cuenta que ella venía, le preguntaba al Señor que qué pasaba con ella porque al momento de entrar en la intimidad con él era muy difícil, que qué estaba pasando. El Señor le respondió y le mostraba que había una vela encendida fuertemente y esta vela de ella se estaba apagando, se estaba extinguiendo. Entonces con eso le dice ella que comenzó a entrar en la presencia del Señor después de lo que el Señor le había mostrado. O sea, fuego. Ya, tú necesitas que el Señor te levante fuertemente. Vamos a darse. Amor, Camila nos comenta que ella le estaba pidiendo al Señor que la avivara. Y hoy cuando tú le saltaste la palabra, ella sintió mucho quebranto y dice que siente algo muy especial. ¿Cuántos quieren sentir esto mismo? Todavía hay oportunidad. Todavía. Mira eso. Ven un momento ayer. Y yo quiero hablar con los que me están viendo ahí por internet. Yo quiero que recibas esta misma unción. Si estabas apagado, si hace mucho tiempo no sentías a Dios, yo quiero que recibas esto ahora en el nombre de Jesús. Fluye sobre ellos, Señor, mira, y así vas a quedar bajo la unción del Espíritu Santo. Aleluya. Katie me estaba comentando que ella le estaba pidiendo a Dios que nuevamente volviera a restaurar su corazón, que nuevamente se hiciera real en su vida, que viniera y tocara nuevamente su corazón. Ella me dice que el domingo, a causa de la unción que el pastor desataba el domingo, ella me decía, ha venido restaurándome, voy en el bus y siento esa presencia tan natural, siento que Él está nuevamente avivando mi corazón, las heridas que tenía, siento que Él las está sanando. O sea que el Señor te ha estado visitando. En el bus, donde sea, Él es omnipresente. Sí, Señor. Esta mañana iba un poco a la faca y siempre pongo mis auriculares un poco a escuchar música. Y pues yo llevo un nivel raro con Él y poco a poco lo he estado buscando más, ¿verdad? Yo, Señor, quiero volver otra vez a restaurarme como estaba antes o aún más. Y esta mañana escuchaba música y él ponía, o sea, un llanto y me ponía a llorar y a llorar y como llorarlo cada vez más. Y eso yo llegué al trabajo con los ojos calientes. Pero, o sea, cada vez quiero más y quiero volver a, o sea, estar con él. No se aguantó las ganas y comenzó a orar. Me cuenta que oró con la hermana. Ella me cuenta que la hermana le decía que nunca había sentido esa presencia tan grande. Y me cuenta que al trayecto de esta semana ha venido visitación sobre ella, que el Espíritu Santo ha vuelto a retomar lo que una vez había perdido. Y esta vez lo vas a crear, hermano. ¿Lo vas a crear? Sí.
sabe eso, pues, habiendo intercesión la una por la otra, de pronto cada una va a orar por sus peticiones y te vas a acordar de tu hermana. Han venido nuevas experiencias a mi vida, he tenido esa unción, ese amor, ese anhelo de estar en la presencia de Dios, y hoy cuando el pastor nuevamente desató esa unción, dice que ella empezó a sentir un fuego que ella dice, no sé cómo llega. Llevas 8 días, bueno, 5 días, no sé, ¿sí? Y mañana y al domingo eso se va a multiplicar por 2. El Señor le dijo a Luis que este año iba a ser el mejor año de él. Me cuenta que en el trabajo que está haciendo es de ventas, y él me cuenta que de vender no sabe nada. Cuando le va a ofrecer a una persona se enreda, pero Dios ha respaldado tanto la palabra que yo le digo a él y a su esposa, que a pesar de que él se enreda a vender, le compran. Y me cuenta que las ventas en este mes se dispararon, como él gana por comisión, las comisiones han sido grandes. Y me cuenta que el Señor ha puesto tanta gracia en él que el jefe le trae a otras personas para que él enseñe cómo se vende. Aleluya, eso es gracia. Quiero que por favor me acompañen a la carta de Judas. Bueno, este no es Judas el Iscariote, en ese tiempo habían 80 Marías, 25 Judas. Ese no era ese. Epístola universal de Judas apóstol, una página antes de Apocalipsis, de que comience el libro de las revelaciones. Podemos buscar ahí esta carta de Judas. Vamos a mirar desde el verso 17 al 25 si son tan amables. Entonces, como es un solo capítulo, entonces no les digo capítulo 1 porque es uno solo. Vamos a mirar desde el verso 17 hasta el 25, ¿amén? Bueno, vamos a dar tiempo que todos lo puedan buscar. Muy bien, quiero contarles un poquitico la historia de este Judas. Este Judas es hermano, dice en el verso 1 que es hermano de Jacobo. Bueno, Jacobo y Judas eran hermanos del Señor. Bueno, hijos de José y de María, ¿no? Pero hermanos, pues, según se creía de ellos. Este Judas era hermano del Señor. Lo mismo que Jacobo. Bueno, uno de los tantos Jacobos, pero ese era hermano del Señor también. Entonces aquí vemos un hermano que reconocía quién era él, que sabía quién era él, y aquí sirviéndole al Señor. Amén. Muy bien, verso 17. Dice la palabra del Señor: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu,
Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos; a otros, salvar, arrebatándolos del fuego; y de nosotros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Este hombre se sabía que era Jesús, ¿no? Tremendo, ¿no? Muy bien. Tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Está profetizado también desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que vendrían tiempos peligrosos para la iglesia. Y estamos en tiempos peligrosos. En el postrer tiempo, en el último tiempo, serán tiempos peligrosos. Muy peligrosos. Eso mismo lo dijo el Señor, dijo: en aquellos tiempos se levantarán falsos cristos, falsos maestros, que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. A través de toda la Escritura nosotros podemos ver la advertencia en el libro de Pedro, en las cartas de Juan. Se habla de ese tiempo. Tiempo del más grande derramamiento del Espíritu Santo. Tiempo donde el Señor alcanzará al mundo para Cristo. Ese es ese tiempo. Pero también dice que es el tiempo donde el trigo y la cizaña crecerán a la par. Y que solamente el día de su venida, solamente el día que el Señor venga por su iglesia, solamente el día de la redención, esa cizaña será cortada y echada al fuego. Mientras tanto, se queda creciendo. Pero si nosotros miramos bien, la cizaña desde lejos se parece mucho al trigo. Pero cuando uno se acerca se da cuenta que no. Y el Señor dijo que la cizaña tendría que crecer hasta el final de los tiempos para poder reconocer el trigo, ¿no? Y que el trigo, que es su iglesia, sería recogida en graneros, o sea, en la casa de su Padre. Pero que la cizaña sería atada en manojos y echada en el fuego que nunca se apagará, o sea, el infierno. O sea que nosotros, en medio de este gran avivamiento, de este tsunami que va a tocar el mundo, tenemos que tener cuidado de eso. Estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos. Y entonces aquí dice el verso 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere que recordemos? Hagamos memoria de qué tiempo estamos viviendo. Recordemos la profecía, la palabra que nos fue dada como advertencia. Y aquí comienza en el verso 18: los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores. ¿Qué es un burlador? Un burlador es alguien libertino que deshonra. Un burlador es alguien que no tiene respeto por lo santo. Eso es un burlador.
Entonces, ¿qué dice? Que en el último tiempo habrá burladores. ¿Cómo los conocen? Simplemente porque ellos no dan valor a lo santo. A ellos no les importan las cosas de Dios. Y así se conocen los burladores. Libertinos, que deshonran. Dice que andan o que andarán según sus malvados deseos. ¿Cómo son los deseos de los burladores? Perversos. Se deleitan de su maldad. Pero no está hablando de personas de afuera. Quiero hacer la aclaración. Esta carta no está dirigida a las personas no creyentes, está dirigida a los creyentes. Los burladores están dentro de la iglesia. Dice el verso 19, estos son los que causan divisiones. ¿Cómo conoces? Los que causan divisiones. ¿Pero qué es una división? Cuando tú hablas con alguien y te carga con otra persona, sobre todo con la autoridad inmediata, esa persona causa división. Siempre que tú hablas con una persona así y hablas 5 minutos, así sea por teléfono, y tú resultas peleando con alguien que tú no sabes qué te hizo, si es verdad lo que te dijo, si no, esa persona causa división. Separa, divide. Si tú conoces a alguien así, trátalo con mucho respeto y con mucho amor, pero aléjate. Porque mientras no cambies esa actitud, no te conviene tenerlo cerca. Siempre te va a causar división. Siempre. No sé si alguna vez te ha pasado que tú hablas con alguien y estás desanimado y esa persona te inyecta fe. Y cuando terminas de hablar con esa persona tú dices gracias porque no sé, algo pasó y me levantaste, necesitaba esa palabra. Pero hay otros que tú hablas 5 minutos y si estabas en derrota te dejan en el suelo. Ahí los conoces, porque una persona que causa división no puede dar de lo que no tiene. Verso 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Qué es un sensual? Porque cuando hablamos de estas palabras siempre las traemos a lo más normal. Un sensual no es una persona que seduce, no. Un sensual es una persona que se mueve por los sentidos, por las pasiones, por lo que cree o piensa que es lo correcto, pero nunca por el Espíritu Santo. Por eso dice que no tiene el Espíritu. Porque una persona que no tiene el Espíritu, ¿por qué se guía? Por sus sentidos, por lo que cree o piensa que es lo correcto. En pocas palabras, es una persona que no le interesa hacer la voluntad de Dios, porque primero ni la conoce, y aunque la conociera, de todas maneras se va a dejar guiar por sus sentidos, por sus pasiones, por lo que cree o piensa que es lo correcto. Peligroso, ¿no? Sobre todo cuando tú eres amigo de alguien así o es muy cercano y siempre te lleva a que hagas lo que tú quieres. Aunque Dios te haya dado una palabra, dice, no, eso no es así, eso haga lo suyo, hermano, eso no se ponga tanta cosa, eso no.
Si a veces es tan difícil que Dios nos hable, a veces se necesita tener mucha libertad en el Espíritu para que Dios nos pueda dar una palabra, para que luego cuando Dios nos la da, tú la deseches como basura y sigas haciendo tu voluntad. Entonces, ¿para qué una palabra? ¿Para qué estamos pidiendo, Señor, háblame para hacer lo que yo quiero? Pues eso no tiene ningún sentido. Mire, hazte amigo, si se puede llamar así, o ten cerca personas que siempre te enfoquen a hacer la voluntad de Dios. Que cada vez que tú vas a tomar una decisión o cada vez que tú vas a hacer algo que trasciende, te puedan decir, pero Dios, ¿qué dice? Dios te dijo que hicieras eso. Ah, no, entonces no lo hagas, mi hermano. No lo hagas. Es sorprendente la capacidad de una persona para influenciar a otra, sobre todo en este tiempo. Una persona que Dios le habló le dijo, mira, tal persona va a ser tu compañero, y otra persona le dice, no, ¿eso qué? Eso busque el que a usted le gusta, eso. Ese tipo de personas no las debes tener cerca, y mucho menos cerca de tus hijos, porque son sensuales, se dejan guiar por los sentidos, a veces son del mismo liderazgo. Había un líder acá que era así. Todo el mundo acudía a él porque supuestamente llevaba muchos años en la fe y le decían, es que Dios me dijo que tal persona, ¿usted qué dice? Sobre todo en ese tema de los idóneos que es tan delicado. Y él decía, ¿qué? Eso es que a usted le guste, eso es que usted vea y que le movió el corazón, listo, hágale, eso que es voluntad de Dios, en eso no hay voluntad de Dios. Gracias a Dios que el Señor nos apoya. Ahora, ni siquiera tiene testimonio. Es que no tiene testimonio, o sea, no tiene nada con que argumentar eso porque ni siquiera vive eso que está diciendo. De personas así, tú debes cuidarte, tratarlos con respeto, tratarlos con mucho amor, en el amor del Señor, pero tomar tu distancia. ¿Por qué? Porque mientras esa persona no cambie, no te va a ayudar. Y después de que ya te vea hasta aquí, a él que le importa. O sea, eso es el problema de cada quien. Una persona que se deje guiar por los sentidos, que se deje guiar por la mente o por lo que esa persona cree o piensa, es digna de lástima. Es una persona que nunca va a llegar a ningún sitio, por lo menos en el Señor. Nunca. Porque esa persona nunca le ha interesado escuchar la voz de Dios y mucho menos obedecer. Es digna de lástima. Está perdiendo su tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Alejarse, tomar distancia. Ahora, si acaso somos nosotros los que estamos en esa condición, hay que arrepentirnos de eso y decirle, Señor, tu voluntad es perfecta. Tú sabes lo que me conviene. A veces tus ojos te engañan, por eso los sentidos no son tan fiables como parecen. No todo lo que ves es realmente lo que es. A veces el corazón nos engaña, a veces la persona se enamora de la persona incorrecta. Y Dios corrige eso y dice, no, tú no te puedes ennoviar con alguien que es incrédulo porque vas a sufrir toda la vida. No puedes hacer eso. Yo tengo a alguien para ti. Ahí ese es el momento de corregir eso. Ahí ese es el momento de dar un paso hacia atrás, o dos, o tres, o los que sean necesarios. Porque Dios nunca se equivoca. Dios te va a dar lo que es.
una relación o un negocio, lo que sea que tú emprendas es de Dios, porque te edifica, porque te levanta. Si un noviazgo, en lugar de levantarte, te echa hacia el suelo, despierta en ti pasiones y cosas y desorden, es porque no es de Dios. Siempre cuando una pareja es unida por Dios, se edifican, se levantan. Sí, no son perfectos, pero van para arriba. Amén. Amén. Verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El único que nos puede guiar, el único radar que es confiable es el Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo hago para orar en el Espíritu Santo? ¿Cómo se hace eso, pastor? Porque tal vez es la primera vez que escuchas algo así. Bueno, en la mañana o cuando tengas la oportunidad de orar en el día, tú le dices: Espíritu Santo, ven, guíame. Y entonces tú mantienes una relación con Él durante el día, sobre todo cuando hay momentos pesados, cuando hay decisiones que tomar. Entonces Él es como ese radar, y Él te dice: esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Cómo lo sabes? Porque tienes paz o se te quita la paz. Tienes paz o se te quita la paz. Busca la paz y sígueme. Es solamente aprender a conocer ese radar. Tú no vas a tener ese radar si tú no oras. Tú no vas a tener al Espíritu Santo guiándote si tú no te congregas. Si vienes cada mes o cada 2 meses, siempre estarás impulsado a hacer lo que la carne te dice, lo que la mente te dice o lo que los sentimientos te dicen. Pero cuando tú eres una persona que buscas a Dios, ojalá diario, y te congregas y tienes la capacidad de leer la Escritura a diario, entonces tienes el radar. El Espíritu Santo tiene de dónde tomar para decirte: recuerda la palabra. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo hace con una persona para guiarla? Le recuerda la palabra que esa persona ya leyó, que tiene en su corazón. De ahí es que comienza esa guía del Espíritu Santo. Si tú vas a hacer algo y es incorrecto, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra. Búscalo por la palabra, pero lo vas a sentir en tu espíritu. Y conmigo: orando en el Espíritu. Muy bien. Orando en el Espíritu Santo, no en el Espíritu de nosotros, es en el Espíritu Santo. Es una rendición total. Es rendir todas nuestras fuerzas en Él. Es decirle: Señor, yo no sé qué va a pasar este día. Yo no sé qué me espera allá afuera. Puede que sea un día normal o puede que no. Solamente tú me guías. Entonces tú le das el lugar a Él. Y durante el día Él te va a estar visitando. Y te va a estar hablando. Si acabamos de escuchar un testimonio de Vanessa, donde ella dice que el Espíritu Santo la ha estado visitando. Y yo creo que en cada visita le está diciendo: no hagas esto, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque Él es real. ¿Real para quién? Para el que le da lugar. Amén. Yo creo que ahí termina esta primera parte, donde dice: orando en el Espíritu Santo. Verso 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Está diciendo: permanezcan firmes, no se distraigan, no se dejen llevar, esperen la redención. Ciertísimamente vendrá el Señor por su iglesia, nos levantará,
Amemos uno a uno, pero esa es la promesa, no se distraigan, aprendan a orar en el Espíritu, eso los guardará de lo falso, de lo que no es. Verso 22, a algunos que dudan, convencerlos. En vez de estar haciendo daño, en vez de estar causando división, ¿por qué no ayudas a la gente que duda? ¿Por qué no le das una palabra de aliento? ¿Por qué no te dejas usar para levantarlos en vez de estarlos cargando y diciéndoles tonterías? ¿Por qué no cambias eso? Y le dices, Señor, aquí estoy para edificar al que tú me coloques en el camino. A los que dudan, a los que están desanimados, ¿qué debemos hacer? Levantarnos. ¿Qué dice ahí más abajo? Verso 23. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. ¿Cuál es nuestra misión? Un día el Señor le dijo al pastor Casluna, ¿tú sabes por qué estás vivo? Y él dijo, pues porque hay un ministerio, una familia, no sé, muchas cosas. Y el Señor le dijo, tú estás vivo porque otros están muertos. ¿Tú sabes por qué estás vivo en el Señor? Porque hay otros que se están yendo al infierno y Dios te quiere usar a ti. Amén. Arrebátalos del infierno. Amén. Sácalos de ahí. Tú tienes la palabra, tú tienes la unción. ¿Quién más lo va a hacer? ¿El televisor? ¿Las noticias? ¿El gobernante? Tú y yo, mi hermano, tenemos la orden del Señor de sacar a la gente del infierno porque se van a perder si no lo conocen. Hay muchas cosas que hacer. Pastor, porque usted no conoce mi vida, es que me está yendo mal. Sí, pero el obrero es digno de salario, trabaja para él y él te sacará de todo eso, pero haz algo. Arrebátalos del infierno. Dice, vamos a volver a leer el verso 23. Y a otros salvado, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Escúchame, hay que tener cuidado, hay que amar a todo el mundo, hay que respetar a todo el mundo, pero no todo el mundo puede ser tu amigo, no todo el mundo puede entrar a tu casa. ¿Ustedes sabían que los demonios se pegan en la ropa? Si una persona no se quiso arrepentir, si una persona es necia, ámala, ora por ella, pero toma distancia. Porque los demonios se pegan a las paredes, se pegan a la ropa. No expongas a tu familia, hay que ser sabios. Cuando yo veo la necedad en alguien que no se quiere arrepentir, yo tomo distancia y cuido mi casa, porque en últimas es mi responsabilidad. Si ellos se arrepienten, qué bueno, y si no, los amamos, oramos por ellos, hasta ahí. Punto. Hay que ser sabios, hay que ser sabios. Esta semana, y quiero contar esto nada más por testimonio, me contaba una pareja que vieron un espíritu de Jezabel en una casa. En una casa donde ese espíritu se movió. Y se fueron, pero ahí quedó el demonio.
Porque lo espiritual es más real que lo natural. Lo creas o no, pero es así. Que Dios nos abra los ojos para ver, mis hermanos. ¿Cómo tú sabes hasta qué punto puedes abordar a alguien y predicarle y decirle, etcétera, 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 hasta que esa persona sea necia? Después de que esa persona sea necia, déjalo ahí quieto. Porque eso es como el Señor dijo, eso es coger las perlas y echárselas a los cuerpos. ¿Sabe qué hacen? Las pisotean y luego se lanzan contra nosotros a mordernos. Eso hacen los cerdos. Ellos no dan valor a los santos. Entonces, si tú ya ves que a esa persona no le interesa, si es necio y renecio, déjalo ahí. Ya tú cumpliste con predicarlo, insistirlo, etcétera, etcétera. Dejémoslo ahí a ver qué pasa. Amén. Amén. Verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Toma esta promesa. Dios es capaz de guardarme sin caída. Dios es capaz de guardarte sin caída. Aleluya. Es una promesa en medio del peligro que hay. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Caerán 1000 y 10,000, pero a nosotros no nos llegará. Hay esperanza para nosotros. Cuando tú aprendes a orar en el Espíritu Santo, no hay peligro de nada. El Espíritu Santo te puede mostrar todo. Ver aún lo que se mueve detrás de las personas, para bien o para mal. Entonces una persona que está en el Espíritu, que ora en el Espíritu, que conoce al Espíritu Santo, que le da lugar al Espíritu Santo, Dios lo guarda sin caída. Amén. Sin caída. Por eso les digo que la iglesia del final de los tiempos o es del Espíritu o se perdió. O es del Espíritu o el diablo se la gastó. Por eso la Biblia dice, el mismo Señor Jesús colocó una parábola, dijo, la iglesia que no tenga aceite, la iglesia que no tenga el fuego del Espíritu Santo, se queda. Las vírgenes sensatas se van, las demás se quedan. No es opcional. Hoy más que nunca, iglesia, debemos aferrarnos a Él, amarlo a Él, darle lugar a Él, hasta que lo conozcamos, uno a uno y como iglesia. Y no te vamos a soltar, Espíritu Santo, hasta que nos enseñes, hasta que nos lleves a toda la verdad, hasta que nos muestres el camino. No te vamos a soltar porque tú eres el Señor de la iglesia, porque tú eres el pastor de la iglesia. Este es el tiempo de aferrarnos a Él con manos, pies, uñas y lo que sea. Amén. Y si Dios te tocó el domingo, que te toque el lunes y el martes haya más sed, y cuando vengas el viernes tiene que haber más sed y el próximo domingo más, porque nunca terminaremos de conocer. Aleluya. ¿Cuándo caerá alguien que conoce al Espíritu Santo? Nunca. Nunca, nunca caerá. Pasará pruebas, luchas, aprenderá muchas cosas, pero no caerá. El pueblo que conoce a su Dios prosperará, crecerá y será de bendición para otros.
pónganse en pie. El domingo fue tremendo. Amén. Hoy, pero el próximo domingo será mayor. Y el que viene mayor. Padre, le damos gracias por esta palabra. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fluye sobre nosotros sabiduría y revelación. Y a ti, Espíritu Santo, abrimos nuestro corazón. Enséñanos a orar en el Espíritu, a caminar en el Espíritu, a meditar en el Espíritu. Hoy queremos ser una iglesia del Espíritu. Tú prometiste estarías con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Nunca estaríamos huérfanos, Señor. Y aquí estás, Señor, cumpliendo esa promesa. Hoy hemos visto tus maravillas. Hoy hemos podido percibir, Señor, tu presencia. Hoy abrimos nuestro corazón a ti, Espíritu Santo. Ven ahora. Sé Señor de mi vida. Sé Señor de mi hogar. Endereza lo que está torcido. Haznos sabios y entendidos en los tiempos. Danos ese discernimiento de espíritus que necesitamos para proseguir. Úsanos como instrumentos de honra para edificar a otros. Que no seamos de tropiezo para otros, sino de edificación. Que no se diga que somos los sensuales y los livianos. Todo lo contrario, Señor. Que seamos instrumentos útiles para toda buena obra. Yo quiero que levantes tus manos a Él y hables con Él, porque este pacto es con Él. Cambia mis circunstancias, Señor. Hazme entender, Espíritu Santo, los tiempos. Avívanos en medio de los tiempos. Enamóranos todos los días más. Limpia nuestro corazón de todo pecado oculto, de toda malicia. Pero hoy, Señor, úsanos. Nosotros queremos ver las naciones de la tierra a los pies de Cristo. Queremos ver cómo tú alcanzas a millones y a millones, como lo has prometido. Queremos ver el cumplimiento. Queremos ser parte del cumplimiento. Queremos ser instrumentos de ese cumplimiento. Mi Señor, te necesitamos. Te adoramos. Hoy, más que nunca, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a dar al Señor un fuerte aplauso. Padre, bendícenos, Señor. Hoy nos levantamos por nuestras generaciones. Hoy nos colocamos en la brecha por nuestras generaciones. Hoy vamos a obedecer, Señor. Y queremos ver, ser testigos de esta palabra, Señor. Padre, bendice cada persona que vino esta noche con esta palabra hasta que se cumpla. Todos los días hasta que se cumpla el anhelo, el hambre, la sed, la dependencia del Espíritu sea sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos. Iglesia, estamos el domingo en la mañana. Tráigase a alguien.
tráigase a alguien, arrebátelo, ore por él.